Gonzalo Oliveros, un servidor Emilio Valles Vidrio, y nos acompaña el día de hoy, Gonzalo, amigos, el doctor Carlos Sánchez Muñoz. Él es psicoterapeuta cognitivo-conductual, @psicología CSM, es el Twitter donde le pueden escribir, y vamos a hablar de, justo el pasado 12 de agosto fue el Día Internacional de la Juventud, y uno de los datos interesantes que salió en esta nueva encuesta, en esta encuesta nacional de salud y nutrición, es el tema del deterioro en la salud en los jóvenes. Y una de las cosas fundamentales que decía es: aumentan los suicidios y aumenta la depresión. Y es a lo que nos estamos enfrentando todo esto con los jóvenes. Y que hay que decirlo, yo me imagino, doctor, que la pandemia, el COVID, lo hizo mucho más evidente y lo exponenció. Totalmente de acuerdo, Gonzalo, Emilio. Qué gusto compartir con ustedes, con el público. ¿De qué tal, Fernanda? Y qué bueno que mencionan este tema, depresión, porque depresión es una de las enfermedades mentales que se puede prevenir, se puede tratar y que lamentablemente es la principal causa de muerte, es decir, el suicidio. Entonces, cuando hablamos de depresión, es muy importante que podamos identificar cuáles son esos síntomas, signos, señales que nos va a dar. A veces malentendemos o podemos confundir alguno de estos síntomas, pero podemos entender que cualquier persona podemos pasar por un episodio triste, negativo, un mal momento. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene un sentimiento que pareciera que está ahí de forma constante y no se va, pero que puede durar no solamente días, sino semanas e inclusive meses, más de 6 meses? Entonces vamos a ver que cuando hablamos de una depresión clínica, hay lamentablemente la pérdida de interés por cosas que antes causaban felicidad. Por ejemplo, una persona que disfrutaba un deporte, un hobby, un pasatiempo, lo deja de practicar y luego va cambiando su estilo de vida. Es como que se va apagando, va viendo cambios en su estilo de vida, por ejemplo, en sus hábitos del sueño. De repente empieza a dormir mucho sin motivo aparente o puede dormir muy poco. Es decir, podemos ver alteraciones en sus ciclos de sueño. También podemos ver cambios en su estilo de alimentación, es decir, personas que de repente empiezan a tener una dieta restrictiva, ya no quieren comer, es decir, comen poco o comen mucho, o personas que en esos cambios en su estilo de vida van ausentándose de sí mismos, es decir, van a perder interés en su propia persona, es decir, en su cuidado personal, no solamente en su descanso, en su vida diaria, y pueden ir abandonando cosas. Entonces vamos a ver claves que son muy importantes en nuestros jóvenes, que cuando nosotros veamos a un joven que de repente está triste, ok, poderlo acompañar, no negarlo, porque lamentablemente a veces la reacción ante la tristeza es, no estés triste, no hay que anular esas emociones, sino poder indagar, oye, ¿qué te hace sentir triste? ¿Cómo estás manejando esa tristeza? Poder identificar que las emociones no son buenas ni son malas, que tienen su función en la vida y que detrás de cada emoción vamos a encontrar mucha sabiduría. Pero fíjese, doctor, hay una parte muy interesante de lo que está diciendo y que es uno de los grandes problemas, que este tipo de depresión, claro, que da en adolescentes. Entonces da en un periodo de la vida en donde los padres no saben cómo acercarse a sus hijos y que no entienden tampoco estos procesos porque pueden creer que es parte del proceso de maduración. Entonces pues está triste o está cambiando, ya no hace deporte, o ya no, pues porque está cambiando de amigos, porque está cambiando, en pocas palabras. Y también el acercarse a los hijos cuando dicen que están tristes tampoco es una tarea fácil, porque los mismos adolescentes pueden decir, déjame, no quiero hablar contigo, poner una barrera de comunicación entre el padre y el hijo. Lamentablemente sí tienes mucha razón. Algunos padres pueden identificar retos en su comunicación y en la educación con los hijos. Y más cuando hay ese puente de comunicación no se ha construido de forma gradual, progresiva, constante durante cada etapa de la vida. Es decir, desde generar un vínculo de confianza, un vínculo seguro desde la lactancia, estar presente en su infancia temprana y desde luego en la pubertad poder conocerse como personas y poder construir esa relación de confianza. Y entonces vamos viendo esos resultados ya muy marcados en la adolescencia, cuando una persona quiere construir su propia identidad. Y esta
buscando esa relación con el mundo y puede haber eventos que lamentablemente emocionalmente fueron significativos y le marcaron aún desde la infancia, pero como nunca fueron resueltos ni abordados con los padres y cuando ya se aflora, es como un árbol, ¿no? Que quizá el árbol no da fruto a los 5 años, a los 7 años, pueden pasar 10 años para que dé un árbol fruto. Y lamentablemente en este árbol, en esta metáfora, los síntomas, los signos son ese fruto. Vamos a ver que un árbol puede dar manzanas verdes, podridas, aguzanadas, y decimos, es que a mí no me gusta que mi hijo esté triste, que siempre está cansado, está de mal humor, ¿no? Y entonces pensamos que el problema es que está cansado, de mal humor, pero no podemos entender que la causa, el origen, la raíz es algo más profundo. Situaciones que a veces tienen que ver lamentablemente con abuso verbal, emocional, físico, económico, hacia su persona desde la infancia temprana, situaciones que fueron viviendo y que nunca las han hablado, como el bullying en un salón de clases, o situaciones lamentablemente como síndrome de estrés postraumático. Algunas personas han vivido situaciones muy lamentables que nunca jamás debieron haber vivido y jamás las abordaron, y ya para la adolescencia las empiezan a actuar. Recordemos que todo lo que los seres humanos no resolvemos lo vamos a psicosomatizar. Si yo como persona no sano esas heridas de la infancia temprana, herida de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia, en la adolescencia, en la pubertad, lo vamos a empezar a manifestar. Y de ahí pues hay muchas consultas dermatológicas, de cardiólogo, vemos alteraciones ya con nutriólogos en su peso, pero esto obedece a cosas emocionalmente no resueltas. Hay algo que dice que me parece importante resaltar, doctor. A ver, porque una cosa es que ver al chico o al adolescente que está triste, y otra cosa es que esté tenga depresión, cosa que desafortunadamente a veces no reconocemos o no conocemos. No sabemos cuáles son estos síntomas de tristeza, decir, bueno, tiene el derecho y tiene momentos de tristeza, pero otra cosa es que caiga en una depresión. Y el problema también radica que los papás no tenemos esta línea para saber si es tristeza o es depresión, y lo que hacemos es, échale ganas, hijo, ¿no? O échale ganas, y con eso no se resuelve una depresión. Entonces, debe de haber algunos focos importantes que tenemos que considerar y saber que estamos enfrentando a un niño no con un capricho de tristeza o una situación de tristeza, sino más bien con una situación emocional mucho más fuerte que llega a la depresión, porque a lo que todo nos preocupa es que llegue al suicidio, y ahí no sabemos cómo actuar. ¿Y por qué? Porque no tuvimos estas herramientas para identificarlo. Exacto, Emilio, me encanta lo que tú dices, porque esto es un proceso que debiéramos de darle esas herramientas desde la infancia temprana. Afortunadamente, por ejemplo, películas maravillosas como de Pixar, Intensamente, nos ayuda a poder conocer e identificar esas emociones. Emociones básicas como el enojo, la tristeza, la alegría, la frustración. Entonces, primero es la alfabetización. Así como aprendemos los colores, aprendemos a contar y aprendemos un montón de cosas, debiéramos aprender a conocer nuestras emociones y identificar que una emoción puede ser pasajera. Es decir, en algún momento puede haber algo que me puede enojar, pero yo voy a empezar a gestionar y autorregular mis emociones. Es decir, enojarme con la persona adecuada, en el lugar adecuado, por la conducta correcta, ¿verdad? Ya bien lo decía el Sócrates, súper sabio, desde los griegos, pero es muy importante esa alfabetización. Pero entonces, así como una gripa mal curada se puede convertir en una neumonía, o digamos que una acidez estomacal se puede convertir en gastritis, y la gastritis en una úlcera gástrica, y en el tiempo, si no se atiende una úlcera gástrica, puede convertirse en un cáncer de estómago, pues así las emociones también se enferman. Cuando una persona tiene una tristeza continua y esa tristeza no se resuelve y puede ser alimentada por otros factores, por otros síntomas, es decir, había una tristeza por un abandono del padre, de repente la chica tiene una relación amorosa y sufre un descontento amoroso, y después van pasando situaciones de bullying y se van incrementando situaciones emocionalmente no resueltas, pues sería el caldo de cultivo para una mente para enfermarse. Es decir, no de la noche a la mañana se llega a esa depresión. Por eso es muy importante enfocarnos no solamente en los síntomas y en los signos de esas enfermedades, sino sobre todo en nuestra salud mental. ¿Qué herramientas les estamos dando a los adolescentes
adolescentes, a los jóvenes, para nutrir nuestra salud mental. Afortunadamente, hoy cuidamos nuestra salud física, vamos con un nutriólogo, cuidamos de no solamente la dieta, el ejercicio, pero bien lo decían los griegos, mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana. Tenemos que tener herramientas para cuidar nuestra higiene y nuestra salud mental. Y entonces pondría en la mesa, bueno, ¿qué situaciones pueden estar enfermando nuestra mente? Y no solamente hablo de relaciones sentimentales tóxicas o de personas de la familia, eventos traumáticos, sino de programas de televisión, algunas situaciones, música que puede ser altamente tóxica, que está llena de medias verdades y mentiras completas. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos esa higiene, esa salud mental, para garantizar que aprendamos a identificar nuestras emociones, gestionar nuestras emociones y además no dejar que una situación emocional no resuelta se convierta en algo como una depresión. Y sí, bien lo decías, por ejemplo, Gonzalo, que desde la pandemia, bueno, en Estados Unidos, ya para el 2018, 18.1% de la población sufría, por ejemplo, ansiedad. Y bien todos los especialistas que estamos trabajando en alguna universidad, participamos en modelos de investigación, por ejemplo, la Universidad Europea de Madrid, universidades en Estados Unidos como Warren Wilson, etcétera. Ya decíamos, bueno, la primera pandemia es una crisis de salud física, ¿verdad? Luego viene una crisis de salud económica, pero la tercera pandemia que vamos a vivir, las secuelas, es la salud emocional. ¿Qué secuelas hasta el día de hoy están viviendo estas personas que sufrieron aislamiento social? En una etapa que es crucial, las relaciones sociales en la infancia, en la adolescencia. Me quedé pensando, tenemos que revisar también la parte de la ansiedad. Hemos hablado en este espacio de depresión, pero la ansiedad se ha convertido en una enfermedad mental muy preocupante, porque si bien le da a los adolescentes, la repercusión que tiene para toda la familia es brutal, doctor. Sí, cualquiera podemos tener algún evento que nos genere ansiedad. Tenemos tener una preocupación por un examen o por alguna actividad que nos demande un esfuerzo no regular. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ya cuando una persona, hablando del trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Que vamos a ver cierta psicosomatización. Puede tener un aumento de su frecuencia cardíaca, puede tener sudoración en las manos, dolores de cabeza. Inclusive muchas personas llegan al cardiólogo por este tema. Me está dando ansiedad que me tengo que ir a pausa, doctor. Entonces, ¿qué le parece si vamos a pausa y regresamos? Genial, gracias. Sí. Vamos al corte, regresamos. Bueno, seguimos platicando, Gonzalo, amigos, con el doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Estamos hablando de la salud mental en los jóvenes y uno de los puntos que ponemos aquí sobre la mesa, doctor, ahorita en el corte, es el tema de los ataques de ansiedad en los jóvenes y el tema de la depresión. Pero sobre todo que se ha incrementado mucho pues por las redes sociales, que me parece que de repente se vuelve una competencia de materialista, de posesión, de éxito, de fracasos, y que termina siendo una situación muy grave para los jóvenes que viven inmersos en esas redes sociales. Totalmente de acuerdo con ustedes, porque justamente, ¿qué pasa? ¿Qué es la ansiedad por definición? Es un exceso de preocupación por el futuro. Si bien la ansiedad puede tener 3 causas biológicas, psicológicas, emocionales y desde luego por un contexto social, pues ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales van creando una fantasía, nos dan una realidad desvirtuada de lo que realmente sucede. Entonces, muchos de los adolescentes, de los jóvenes, se empiezan a generar estos estereotipos de imagen, de roles sociales, esta parte de qué voy a hacer de mi vida y lamentablemente en algunos casos esas comparaciones. Entonces ese exceso de preocupación por el futuro o el no poder cumplir con ciertos estándares sociales, culturales, les va a generar muchísima frustración, impotencia, y al no poderlo resolver, entonces lo van a empezar a actuar. Los psicosomatizan por medio de inclusive dermatitis alérgicas, palpitaciones, dolores de cabeza, pero cuando esa ansiedad, esa frustración, esa impotencia no se resuelve, lamentablemente en algunos casos caen en una terrible mentira, que es el suicidio. Y no es que ellos en realidad quieran morir, sino que lamentablemente creen que a través del suicidio van a poder apagar esa ansiedad, esa frustración, esa impotencia, esas situaciones emocionalmente no resueltas.
Entonces hay muchas cosas que pueden detonar la ansiedad en la adolescencia, en la juventud. Escuchando, bueno, adolescencia y juventud, ya no hablemos en la parte de madurez, ¿no? Que también es otra historia, pero hoy estamos hablando de jóvenes. ¿Cómo confrontarlo? O sea, ¿cómo hacer que efectivamente el joven sepa que esa preocupación en exceso por el futuro no lo va a llevar a que las cosas se solucionen en el futuro? Ajá. Creo que lo importante es entender que primero reconciliarme con mis emociones, que las emociones no son buenas ni son malas, que es válido totalmente preocuparme por el futuro, es totalmente válido querer tener una vida mejor, es totalmente tener ciertos modelos aspiracionalistas, es totalmente válido. Entonces, más bien es poder acompañar para poder autorregular, y eso es parte de la psicoterapia cognitivo-conductual, poder poner esas herramientas donde yo me pueda situar quién soy yo, aprenderme a amar, a respetar, no solamente ver hacia afuera, sino empezar ese autoconocimiento, reconocer mis dones, mis talentos, mis habilidades, saber quién soy, la importancia que tengo y poder generar un plan de vida. Ver que la vida no todo me lo tengo que comer en un bocado y no toda la gente llega a ser exitosa de la noche a la mañana. Entonces, cuando yo le doy estas herramientas, ¿verdad? No solamente se trata de confrontar, sino más bien de acompañar con herramientas para la solución. Y luego vamos a tratar en esas herramientas, por ejemplo, cómo alivio la ansiedad, cómo puedo generarla, por ejemplo, si algo me preocupa, ¿qué voy a hacer? Bueno, bioquímicamente puedo ayudar a mi cuerpo, por ejemplo, a tomar un té de lavanda, puedo tomar un baño de agua caliente que me relaje, puedo escuchar música alegre, puedo valerme de ciertas herramientas maravillosas, por ejemplo, como el hacer ejercicio aeróbico cardiovascular, que está probado que me va a ayudar con bioquímicos. Pero también creo una parte muy importante, y usted es muy modesto, doctor Carlos Sánchez Muñoz, la ayuda de terapia siempre es fundamental, y en estos tiempos todavía hay gente en este país en donde de pronto rehúye la terapia cuando tendría que ser una herramienta pues fundamental para poder combatir este tipo de enfermedades mentales. Totalmente. Lamentablemente en nuestro país aún no tenemos esa cultura, así como ir al dentista 2 veces al año, y no es que porque si tengo una caries o me duele el diente, sino parte de mi higiene bucal es importante ir a una revisión y a una limpieza dental. Y también algunos pacientes me han dicho es que la terapia es parte de la canasta básica, debiera ser parte de la canasta básica, es algo que tenemos que procurar en nuestra higiene mental, y no es porque ya tengo una enfermedad o tengo un problema, no, empezar a adquirir herramientas para solucionar esas situaciones emocionales para que después no se conviertan en un conflicto mayor. Y por eso es muy importante desde los niños poder acompañarles con psicoterapia especializada para niños, en los adolescentes, darles herramientas, no solamente orientación vocacional, que es muy valioso, sino también ayudarles a gestionar sus emociones, ir resolviendo esos temas que a veces los minimizamos, la muerte de un ser querido, ya sea de una mascota, de un familiar cercano, momentos específicos en la vida como el cambio de una escuela, el cambio en situaciones de familia, ya sea la llegada de un hermanito más pequeño o el divorcio de unos padres o situaciones que emocionalmente van pasando como terminar una relación, poderles dar herramientas. En la terapia tenemos muchísimas herramientas como películas, libros, ahora audiolibros, un montón de recursos que van a ser muy útiles para poder generar una generación más fuerte. Pues eso es una generación más fuerte, pero también tenemos una generación de cristal, de que cualquier señalamiento en torno a conducta, a comportamiento, termina siendo también un conflicto. Sí, y aquí sería muy importante irnos a la causa, al origen. ¿Qué estamos haciendo como adultos para que producen esa generación de cristal? ¿Qué parte yo no he aprendido ese equilibrio entre amor y disciplina? Donde sí es importante poder validar las emociones, acompañarlos en sus emociones, pero que no hay nada de malo en establecer límites sanos. Y cómo a través de esos límites claros yo le voy a ayudar a un niño no solamente a autorregularse, a gestionar sus emociones, a desarrollar tolerancia a la frustración, a poder entender que no siempre tienen que ganar, no siempre tienen que tener la razón y que no siempre tienen que... Aquí quiero detenerme en una cosa que dice que es bien importante. Hay que enseñarles a que no siempre tienen la razón, a que no siempre van a ganar, a que no siempre, Sin embargo, los métodos, algunos pedagógicos, en algunas instituciones, por ejemplo, de paga, lo que le dicen es, eres el líder. Tú eres el líder, tú eres lo mejor, tú eres... Entonces les venden la idea de que realmente no tienen otra opción más que ser el líder. Y entonces volvemos con unos chavitos que tienen que demostrar que son absolutamente
triunfadores, que tienen todo por ganar y que todo el mundo les tiene que servir. Bueno, mi estimado Emilio, ya no nos vayamos tan lejos de que menos del 10% de la población tiene acceso a una educación de paga. ¿Qué pasa con el 90% o más de la población que no tiene, que va a una escuela pública, pero ahora no importa si estudias o no estudias, pues vas a aprobar? Entonces, cuando yo te regalo la calificación y dejo de ponerte de motivarte, de encontrar una razón por la cual esforzarte, encontrar que en esta vida no todo te lo van a regalar, sino que es parte de tu esfuerzo, cuando aprendes que hay un límite, que puedes medir tu nivel de esfuerzo a través de una calificación, cuando yo le quito esa autoridad a los padres, a los maestros para poder regular lo que está pasando en un salón, entonces ¿qué generación estamos preocupante? Ya no hablemos de los libros de texto y de otras montón de cosas que están pasando en nuestro país. O sea, es muy importante que cambiemos el enfoque, este equilibrio entre amor y disciplina. Pues yo nada más para terminar, porque el tema es muy vasto en el caso de los jóvenes, hay que hablar luego de los adultos mayores, de los ancianos, en donde también la depresión, la ansiedad, los índices de suicidio han ido aumentando de forma alarmante en este país. Triste realidad. A veces vemos Japón como un país muy distano, en Oriente, ¿verdad? Y vemos ese suicidio en sus hogares, donde pasan semanas, inclusive meses, y la familia tristemente se da cuenta. Pero en nuestro país no estamos tan alejados de esa triste realidad, donde no hemos tomado esa responsabilidad de nuestros seres queridos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por platicar de este tema tan importante, el doctor Carlos Sánchez Muñoz. Él es psicoterapeuta cognitivo-conductual, @ psicología con P, psicología CSM.